Amigas, amigos, bienvenidos todos. Estamos aquí en Refritos y Café, edición de hoy miércoles, ya 11 del mes de marzo del año 2026. Les damos a todos la muy cordial bienvenida a este espacio de análisis, también de refritos, como no, porque a veces le damos vuelta y vuelta a las noticias con el ánimo de plantear otros puntos de vista sobre los acontecimientos que nos atañen a todos los mexicanos. Saludos cordiales a nombre de nuestra compañera trabajando en la producción del programa, la ingeniero Doris Torres Martínez, bajo la coordinación del licenciado Tomás del Ángel, productor de Cubo Multimedios. A nombre también del presidente del grupo, nuestro buen amigo, el licenciado Omar Quesada Bielma, les damos la muy cordial bienvenida. Hoy vamos a tener un programa muy movidito. Tengo aquí a un gran invitado, un amigo de hace muchísimos años, alguien con quien se puede platicar, con quien se puede conversar de muchos tópicos, especialmente del ámbito donde él se ha manejado. Ya tiene varias décadas. Me refiero a mi buen amigo, el licenciado José Luis Utrera Alcázar. Hoy es delegado regional, delegado especial regional del Comité Directivo Estatal de su partido de toda la vida, el Revolucionario Institucional. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido, hermano, al programa. Ignacio, un gusto y un placer estar aquí contigo. De verdad que vamos a disfrutar de este exquisito momento. Felicito y agradezco a Omar Quesada Bielma, también a Tomás, grandes personajes en la vida política y de comunicaciones. Bienvenido, José Luis. Hay mucho de qué charlar, querido amigo. Sobre todo, pues, algo que está muy calientito es la aprobación de la reforma electoral. Ayer en comisiones y puntos constitucionales pasó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero bueno, todavía hay que esperar hoy en la noche cuál va a ser la reacción en el Congreso y tendría que ser aprobada la reforma, pero bueno, ya con los pronunciamientos que públicamente han hecho tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo, que no van a acompañar esta propuesta, se ve muy complicado el escenario de eso. Pues, ¿quién mejor que José Luis Utrera, que es un hombre muy enterado y además muy actualizado de todo lo que tiene que ver con el ámbito político en nuestro país? Bueno, le voy a dar algunas notas así de rapidito, a ver con cuál nos quiere refritear hoy José Luis también. Fíjese que hay un problema allá en la Ciudad de México. Transportistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México convocan a una movilización social que podría derivar en bloqueos en los accesos a las terminales 1 y 2 este miércoles 11 de marzo. Se presume, de acuerdo a los diferentes despachos periodísticos, que el problema se puede complicar, así que estaremos muy pendientes de lo que va a pasar por allá. Los transportistas que se quejan de que son desplazados por estos vehículos que ahora se manejan a través de plataformas y que les están quitando el negocio y una fuente de ingreso a todos los taxistas convencionales. Y también ahí José Luis conoce mucho del tema. Bien, así que amigos, también hoy les vamos a informar que, bueno, los capitalinos tienen que planear muy bien sus salidas. Usted sabe, la gran Ciudad de México, qué ciudad tan conflictiva para moverse. Créanme que yo ni de loco me iría a vivir a la Ciudad de México. Es algo tremendo estar viviendo allá. Prevén hoy distintas concentraciones y manifestaciones de organizaciones sindicales y de colectivos. Así que la gente tiene que anticipar su salida y programarse para no quedar embotellados en esos cuellos de botella que se hacen allá en la gran Ciudad de México, con esta parada de los transportistas que convocan a bloqueos en los accesos de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional. Y a 3 meses del inicio del Mundial de Fútbol, el grupo aeroportuario Marina informó que Uber, Didi ni ninguna otra plataforma de servicio de taxis cuentan con autorización para operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México. Morena aprueba en comisiones la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados de México aprobaron la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, únicamente con los votos de Morena. El dictamen obtuvo 45 votos a favor y 39 en contra, y será discutido este miércoles en el Pleno, aunque se prevé un escenario complicado, porque no cuenta con mayoría calificada para modificar la Constitución. El Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México votaron en contra junto con la oposición. Legisladores señalaron que la iniciativa podría afectar la representación de minorías y la igualdad en la competencia democrática. Un hombre estrelló su camioneta en otro orden de ideas. Un hombre estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca en la madrugada de este miércoles. El sospechoso fue detenido por el Departamento de Policía Metropolitana y no se reportaron heridos. Las calles cercanas permanecen cerradas mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Son algunas noticias interesantes que hoy está manejando la prensa a nivel internacional. Pues a nivel municipal, muchas actividades está realizando el ayuntamiento que preside el licenciado Guillermo Reyes Esproceda y su cabildo, que pues ahí se van acomodando, hay gente muy valiosa en el cabildo Minatitleco, otra gente que está aprendiendo, pero que además se deja enseñar, se deja guiar, y sentimos que el arranque de esta administración municipal ha sido bastante alentador este arranque. El gobierno municipal continúa con la rehabilitación en la red de drenaje sanitario. La Dirección de Agua Potable y Alcantarillado continúa realizando trabajos de mantenimiento y reparación en la red de drenaje sanitario en distintos puntos de la ciudad. En la calle Roma, entre Uruguay y Panamá, en la colonia Nueva Mina. Están trabajando también en la calle Francisco Villa, esquina Constitución, en la colonia 20 de noviembre, y en la calle Juventino Rosas, entre el 1 de mayo y Amado Nervo, aquí en la colonia Obrera. Durante estas labores se sustituyen más de 10 metros de tubería de concreto simple por material PEAT de 8 pulgadas, lo que permitirá una mayor eficiencia y durabilidad en el sistema de drenaje. Esta es una labor titánica, porque hablábamos recientemente que estuvo aquí la directora de la Comisión del Agua, del tremendo problema que tiene la ciudad de Minatitlán, que ha envejecido y que la mayoría de la red sepultada, la red de drenaje, ya es obsoleta, ya se ha empezado a fracturar por el paso del tiempo, y sustituir esta red de drenaje pues es una labor titánica. Se requeriría también de muchísimo dinero para rehabilitar todo el sistema de la red de drenaje sanitario en Minatitlán. El gobierno municipal invita a participar en los foros de consulta con pueblos originarios para el Plan Municipal de Desarrollo 2629. ¿Cómo participar? Presenta tus propuestas acerca de los renglones como salud, campo, educación, infraestructura, etcétera, de forma verbal o por escrito. Máximo 2 cuartillas, incluyendo tu nombre, la problemática y las ideas o propuestas que puedan ayudar al gobierno municipal. Bien, amigos, pues son algunas noticias interesantes que hoy se las compartimos, y vamos a platicar con José Luis Utrera acerca de con qué noticia te enganchas para refritearla de estas que dimos a conocer, José Luis. Fíjate que la primera que manejaste de los transportistas, bueno, la amenaza de ellos ya declarada es que van a bloquear el aeropuerto, ¿no? Eso es lo que ya sentenciaron ellos. No, pero fíjate que es un problema muy viejo. Es más, no sé si ahora escucho que mencionan que no hay una área de estacionamiento de baja y suba del pasaje en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eso es una gran mentira, ¿eh? Porque tú bajas en la terminal nacional y ahí ves el área donde los carros que prestan servicio, como el Uber, ahora el Didi, que también lo hacen, ¿no? Y algunas otras plataformas, ahí tienen su área de estacionamiento, ¿eh? Lamentablemente es una situación que difícilmente se va a parar.
Es muy complicado el problema, Sí, sí. porque ya no son Uber 50, 100, son miles de Uber, Miles, ¿no? sí. Entonces, lo cierto es que aparte de eso, va a ir imperando la ley. En algunos estados ya por ley está permitido ese servicio de transporte, ¿no? Sí, sí, En sí. otros se ha detenido porque ha ponderado más el renglón político que el legal, pero va a terminar de Ujú. imponerse. Es difícil porque toda la gente tiene derecho a prestar un servicio y sobre todo va muy enfocado a lo legal del trabajo. Así A nadie es. se le puede impedir dedicarse a algún trabajo Es mientras sea correcto. lícito. Así es. Entonces irías contra la propia Constitución. Así Por es. eso te digo que en algunos ha sido detenido por más por interés político que por legal. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? No, aquí no es el hecho, ahí está. El problema que estamos encontrándonos es que hay todavía servicio de transporte que se presta en todo el estado de Veracruz, que es el taxi tradicional, Ujú. que muchos todavía son unas carcachonas, ¿eh? Sí, no, ahí Entonces, sí tiene que renovar el parque entonces, vehicular. si tú comparas un vehículo de Uber con algunos otros taxis, pues lo supera el Uber, Sí, ¿no? claro, lejos, Porque sí. son vehículos particulares que es más, tú y yo podemos prestar con nuestros vehículos y nada más conectarnos a la plataforma y entrar a dar el servicio y salimos. O Ujú, sea, no es un exacto. servicio Que te como el obliga a taxi que te cumplirlo. obliga, Sí. ¿no? Porque lamentablemente el chofer que paga una cuenta de 300, 350 pesos diarios por todo el día, pues el cuerpo no aguanta y hay No, gente muy con muchos años entonces, del tiempo que tú le das, se lleva, ahora sí se llevan el vehículo a su casa, antes no existía eso. no, antes no. Entonces, hay cosas que han cambiado. Lo cierto es que siguen existiendo muchas unidades en pésimo servicio y también hay que reconocer una situación. También ya no es ni la renta que había antes, Ni el gran ni el negocio. parque. Ya no Ya no es es, el gran ¿no? negocio el Antes taxi. en 2, 3 horas sacabas la cuenta y la gasolina. Y tu ganancia. Claro, y yo te lo Sí. digo porque yo demoré en el sitio 15 años. O sea, a mí, ¿qué me van a decir de esa situación si yo fui chofer de un taxi, chofer, o Chofer, sea, ahí empezaste, trabajándole a sí. un dueño? Después compré un vehículo y rentaba las placas. Y después, gracias a Dios, tuve mi concesión, ¿no? Y de ahí fuiste Sí, dirigente de un sí, grupo muy fui grande. dirigente de choferes y fui dirigente de concesionarios y fui dirigente después de 22 organizaciones, fui dirigente de 21 ¿Qué en te van a todo. decir del negocio si No, lo y es más, y conoces? después de ser dirigente de 21 me fui a Jalapa y fui dirigente de 3 organizaciones estatales de taxistas, ¿no? Sí, 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 Entonces, lo recuerdo muy digo, bien. conozco el medio, ha variado en algunas cosas, y cierto, ha cambiado tarifas. Yo fui a negociar la tarifa, yo fui con los dirigentes a Ujú. negociar. Siendo síndico del ayuntamiento, Sí. subí a negociar. Es más, quiero decirte una primicia. La tarifa que tú ves que dice del centro A, esa yo la hice. ¿Así? Yo elaboré porque, a ver, no fue una situación que yo se me prendió. No, es que así se manejaba en Jalapa. Ah, bien, bien, bien. Cierto, sí. Hicimos del centro A, y cuando fuimos a negociar, que era Graciela Patricia Gómez de Ibarra, la directora general, una señora con mucho carácter, Ujú. bueno, tan carácter que a los dirigentes, cuando nosotros, todos los dirigentes, nos unimos para protestar por la muerte, por robo de vehículos, esta ciudad la bloqueamos. Y fuimos Sí. todos los dirigentes, o sea, obviamente que se le encausó la situación legal a Utrera, porque existió una denuncia, yo la di, Sí. ¿no? Después de que fui síndico, me la encontré porque me dijo Miguel Ángel Yunes, si tú te recuerdas, Sí. Miguel Ángel Yunes fue presidente del PRI, ¿Cómo no? Sí. secretario de gobierno y baja de presidente del PRI. Yo soy delegado del PRI desde ese tiempo en el 95 con el maestro Zúñiga, es el que me nombra delegado. Sí. Entonces, baja de secretaría de gobierno Miguel Ángel Yunes y llega al PRI como presidente. Pero es otra historia. Otra historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, ¿cómo protestamos? Estábamos con todas las dificultades que tuvimos para llevarnos el cuerpo del anfiteatro de la Universidad Veracruzana. Ujú. Íbamos muy molestos todos, fuimos al velorio, habíamos un número considerable, como 300 concesionarios. No éramos concesionarios, éramos taxistas.
sí, concesionario ya, perdón. Ujú, Y estuvimos ahí y se da el asalto de un compañero ujú. y prende la mecha y nos vamos todos al monumento. Ahí iniciamos en el monumento a Lázaro Cárdenas. Iniciamos con pocas unidades, han de haber sido como unas 100, bueno, de 100 se convirtieron en 913 unidades, que eran las que existían en ese tiempo. Sí. Todos. Y posteriormente, creo que estuvimos como 9 horas, y de ahí nos centramos en el Palacio. Ahí llegamos, porque ahí nos citaron. Ujú. Y ahí estábamos hasta que subimos a Palacio, y ahí se pudo llegar a unos acuerdos. El presidente que era José Luis Almanza Katz, que ahí Presidente hay otra municipal, película sí. política atrás. Sí, sí, sí. Entonces, ahí se llegó a algunos acuerdos y el envío de gobierno fue una gente que después fuimos compañeros en gobierno. López Marín, Juan Herrera Marín, Juan Herrera Marín. él fue el que vino a negociar por parte del Ujú. gobierno. Y qué chistoso, fíjate, con el tiempo, él fue representante de gobierno del estado en la zona centro y yo fui Y tú estás representante en de el gobierno sur. en la zona Sí. sur. Ahí Fíjate nada, coincidieron, ¿no? fíjate nada más cómo, y después estábamos, ¿Y en qué paró la denuncia? ¿Te denunciaron por bloqueo me de calles, denunciaron, por... comparecieron, llamaron a declarar a varios dirigentes y choferes, y benditos a Dios, ninguno Qué me bueno, señaló a mí. qué bueno. Ellos querían uno solo que me señalara para proceder en contra de mí. Pero era Pero la lucha era justa, ¿no? Estaban sí, era exigiendo mayores garantías justa. de seguridad. Pero mira, a ver, hablan de oposición, ¿no? O sea, aquí era hacer oposición el que no estaba alineado a la política petrolera que representaba Sebastián Mancabrera, ¿no? Los líderes de su Sí, tiempo, sí. entonces en esos tiempos era otro escenario diferente, o sea, entrar al ring político era muy difícil porque era un grupo muy cerrado. Sí, por la hegemonía que Así es, representaba o el sea, PRI. a ver, nosotros estábamos en contra, pero ese ejercicio político que ellos hacían era el correcto Ujú. para Claro, ellos, claro, porque sí. cerraban todos los espacios y eran de ellos. Tú veías en una planilla del PRI y veías, Puro no sé, petrolero. 15 cargos y a Ujú. lo mejor o uno si te permitía, Sí, cierto. porque en ese tiempo el organismo que aportaba el síndico era la Canaco, Sí, era el único efectivamente. organismo de peso, ¿no? Sí, Político. sí, sí, cierto. Entonces era otra Representando al situación. sector popular. Sí, era Ujú. otra situación muy diferente a los tiempos actuales, ¿no? El sector obrero mangoneaba y predominaba Todo y totalmente. hacían y Se deshacían. soltaba si acaso la local, pero la municipal y la federal Eran de era ellos. de ellos, Eran ¿no? intocables esos Y eso escaños. cuando hubo la presión, porque había grupos, acuérdate que hay minatitlecos como Ranulfo Márquez en aquellos tiempos, Flavino Ríos, Flavino Ríos. el magistrado que ahorita se me va el nombre, que ya falleció, ¿no? También minatitleco. Había figuras Poblete. importantes, René Poblete René Dolores, Poblete, sí. ¿no? Entonces, que también otros más querían y deseaban que esa situación se equilibrara. Pero Era era muy muy difícil. difícil, ¿no? Sí, así que saludos al buen amigo Cirilo Cacho Martínez. Un abrazo, mi querido Cirilo. Ya tiene ratito que no lo saludo personalmente, pero también un hombre tiene presencia política. Cirilo Él fue Cacho, regidor también, lo mira, a recuerdo. ver, Cirilo Cacho, hay que reconocerle una cosa, es un hombre congruente, siempre ha sido de izquierda, Sí, 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 ¿no? sí. En Siempre ha contra sido de de las izquierda. En injusticias. las buenas y en las malas ha sido de izquierda. Ahorita parece ser aunque sigue siendo de izquierda, creo que simpatiza con Vamos México, hasta donde yo tengo Ujú. entendido, Sí, porque bueno, ahí está el presidente de Vamos México, es un experredista reconocido, ¿no? Acosta Naranjo, Acosta y él Naranjo. tiene muy buena amistad con Acosta Naranjo, como otros más. Y bueno, los tiempos van cambiando, pero el hombre es muy ¿No? congruente, es de lucha, guerrero. Sí, y además qué bueno que haya gente de izquierda que sean autocríticos. Eso le Sí. hace falta a cualquier partido, ¿no? Es lo que más alimenta y puede engrandecer a el partido, que haya la autocrítica, porque un modelo cerrado, donde únicamente la voz del que dirige, te va acabando y minando. Pues eso le pasó a la hegemonía sindical, al grupo de la sección 10. Sí, digo, lo que voy a comentar a lo mejor lastima, ¿no? Hacia adentro, a lo mejor no.
pero tú viste el último proceso municipal aquí en Minatitlán, ¿no? Donde el sindicato petrolero, ok. Yo hago la diferenciación entre sindicato petrolero y Ujú. petroleros, ¿eh? Es correcto, ¿Por sí. qué? Porque hacia adentro, cuando tienen sus elecciones sindicales, son invencibles, ¿eh? O sea, están Sí, muy bien compactados. pactados, Sí, concatenados, pero hacia afuera no hay control. Tan no hay definitivamente. control que, bueno, en los corrillos políticos se manejaba que tenía el sindicato la presunción de que iba a alcanzar 3 o 4 regidurías Ujú. y que podría estar la balanza de poder en votos en el verde. Y nos dimos cuenta de una triste realidad. No, El verde no alcanzó más allá de 4.100 votos, más no superó ni al PRI, sí, y con todas solo. las carencias que puede y hubo, ¿no? El verde, acuérdate que le hace un evento en el Ujú. sindicato petrolero al candidato en ese tiempo, Espronceda, Guillermo Reyes. Espronceda, pero fíjate una lectura política. Ve a dónde colocaron a Guillermo a Reyes Espronceda. ¿En qué Ujú. posición? ¿Sí? O sea, Ujú. pierden, es lastimoso eso. Espronceda debió haber ido en el centro del evento. Ahí debe Claro. ser colocado. Y lo mandan 1, 2, 3 en el cuarto lugar, así como estoy yo, de aquel lado, en el centro, el 4 lugar. Entonces, en política se perdona, pero no se olvida, ¿eh? Claro, claro. Entonces, el trato es muy importante. Es más, el evento del cierre de campaña se ve una mancha verde importantísima, Sí. importantísima. No, Las impresionante. caminatas, tú viste lo que no hicieron ni en el PRI. Ujú. Tuviste caminando a José Luis Sáenz, a varios que fueron diputados federales, Sí, ¿eh? sí, sí, Y sí. presidentes municipales entregando críticos, haciendo la chamba, la talacha, que siempre la han hecho. Ujú. Pero bueno, era ostentoso de ese nivel, de esa, solo faltó, no lo vi, a lo mejor sí lo hizo, pero el propio Jorge Guade Jr. entregando dícticos, ¿no? Sí. Pero bueno, todos ellos, Mauricio Garcés, todos ellos, caminando, haciendo propaganda para el verde, creo que ni ellos todavía la acaban de digerir de haber obtenido una sola regiduría. No, hombre, eso nunca se lo imaginaron No, siquiera, no, ¿no? no, no. Ellos, cuántos de planta, cuántos transitorios, ¿no? Sí, Entonces, en esa lectura política, de verdad que fue una sorpresa, no nada más para ellos, sino para muchos sí. políticos. Uno ya no es porque sea uno adivino, sino que ha seguido uno el proceso. Yo te puedo decir los votos del PRI que tuvo en el 2017, 2021, 2025 y te vas a dar cuenta de la lectura que ya se sentía que hacia afuera el sindicato petrolero no tenía la cantidad suficiente de votos que fuera Ujú. tan significativa. Eso ya era una lectura muy dada, muy conocida para los que nos dedicamos a esto y que solo vimos el reflejo en esta última, en el 25, ¿no? Sí, efectivamente. Muy interesante los comentarios de José Luis Utrera Alcázar. Vamos a dar lectura a los mensajes. Lupita Utrera, excelente. José Luis Utrera Alcázar, hombre de preparación y lucha. Saludos, papá. Oye, esa es tu hijita, hombre. Te está Sí. echando porras, qué bueno. Saludos a Lupita Utrera. Saludos, papá, aquí viéndote y apoyándote siempre. Moisés Nava Ramírez, Utrera era toda una institución política, dice Moisés Nava Ramírez. Moisés, un excelente abogado y lector político importante en Coatzacoalcos, Sí, ¿eh? cómo no. Noé Acosta nos está viendo, saludos cordiales. Los amigos de Taxi Raxa, saludos, licenciado Ignacio Lázaro Domínguez, como siempre, excelentes panelistas y temas muy importantes. Un fuerte abrazo al licenciado José Luis Utrera, sus amigos de Taxi Raxa, Minatitlán. Gracias, mi querido Víctor Contreras Ramón, dirigente de Raxa. Recordemos que José Luis Utrera salió de una importante fila como transportista taxista. Fueron sus inicios, sí, efectivamente, lo recordamos mucho. Quiero decir esto, ¿eh? A ver, yo platico con mis compañeros dirigentes que tengo algunos, les digo, sí se puede. Yo brinqué de ser taxista, dirigente taxista, a síndico, ¿eh? Sí, a ver, José Luis, en 3 minutos,
Platícame tu trayectoria. Digo, porque es muchísimo, por eso te digo, en 3 minutos, de manera sucinta, de manera breve. Yo quisiera más que nada en la participación política en Minatitlán cuando se da y se abre el parteaguas político que lo genera Dante Delgado. Sí, Dante Delgado fue priista y fue gobernador en Veracruz, cubriendo la salida de don Fernando Gutiérrez Barrios. sí lo recordamos. Fue Entonces, sustituto, gobernador sí, sustituto. sí, 4 años echó. Ujú. Entonces, en ese contexto, quiero decirte que se abre el abanico y en ese tiempo yo era dirigente del Frente Único de Taxistas de Minatitlán, que aglutinábamos a 21 de 22 organizaciones con un padrón de socios militantes o asociados en cada una de las centrales que llegábamos a 800 de 913. No, tenían una fuerza Sí, impresionante. tremenda. Estaba todavía la alianza de taxistas bueno, dirigía mi compadre Gervasio Velázquez. Gervasio es toda una historia setemista de corazón, Sí, gente que se codió con don Fidel Velázquez. sí, Gervasio son secuencia aparte. Secuencia aparte porque era un líder institucional nunca reconocido sí es cierto. para ser integrado dentro de las planillas de la comuna, nunca. Nunca se le No, tomó con en los cuenta. aplausos, sí, en las reuniones y todo, yo lo traté, yo conviví con él. Muy amigo de Tomás Montoya, ¿no? Así es, Tomás Montoya Pereira, ¿no? Ujú, Entonces, sí, un hombre que en paz descanse, que dejó una escuela, ¿no? sí, De institucionalismo, de lucha, de respeto a su central obrera, que era la CTM, sí, ¿no? setemista, Sí, de de hueso corazón, colorado, no sí. bien, don Gervasio. Y te digo, tuve a Luis Alor en ese Ah, don tiempo, Luis, ¿no? otro personaje, Otro que llegó a ser regidor también del regidor, cómo no. ayuntamiento, ¿no? Él continuó con el grupo de Robinson y En llega un Cozoleacaco y momento, aquí fue, aquí, don Luis. Mina. Entonces, Luis Alor y su historia, y te puedo hablar del Galán, de varios dirigentes, que bueno, digo así nombres porque Bielma sabía, pero porque así nos llevábamos por apodos. A Ujú. veces en el gremio del taxi, en la chorcha, así se te quedaba, pero muy dirigentes con trabajo político y trabajo gremial, porque llegó un momento, inclusive estaba gobernando José Luis Almanza Catz, la famosa transferencia o lo que se hace con las concesiones cuando ya vas a cambiarlas de nombre, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros no nos clarificaban esa situación y la raza se molestó y bloquearon la entrada de la colonia petrolera. Pero perdóname, sin menospreciar a los actuales, pero no eran los bloqueos pinchorrientos ahora que 20, 30, 40, no, se No, juntaban y eran era un batallón 300, y de vámonos, y se paraban y taxistas. ya me habla José Luis Almanza como presidente, vamos al palacio y me dice, aquí está el secretario de gobierno, Miguel Ángel Yunes, quiere hablar contigo. Me dice, sí señor, dígame. Dice, oye, Utrera, ¿cómo es que está bloqueada la petrolera? Le dije, señor, perdón, pero su humilde servidor no puede hablar con el secretario de gobierno con una calle bloqueada, ¿eh? No Ujú. está bloqueada, no, señor, no está bloqueada. O sea, en el trato está la diferencia. Me dice, mira, mañana va a llegar gente para ver la regularización de las concesiones y va a dirigirse contigo y para que se organice todo. Entonces yo cuando estaba, lo malo de muchos dirigentes es quererse tragar el pastel solito. Así es. Yo soy Juan Camané y no, cuando llegaron estábamos todos los dirigentes. Recuerdo a Porfirio Vergara, a Porfirio Víctor Vergara. Sorbano, A Víctor, sí, porque quiere cómo no. decirte que otra figura que no saben es que nos sentamos los dirigentes y formamos Radio Taxi. Surge ahí Radio Radio Taxi, Taxi. ahí nace Radio Taxi, la primera en la historia que se hizo. Pero Radio Taxi no era el propósito único, no. Ese era parte de que el proyecto original era un lavado, una Ujú. refaccionaria, venta de llantas, o sea, de los productos que consume el Oye, es que taxista. buena idea. Lo que pasa Qué que buena ¿por idea. qué se trunca? Porque cuando empezamos a querer formar la gran asociación civil, ¿quién va a ser el tesorero?
Sí, y ahí se le puso el cascabel al gato, man. Entonces yo estaba en el tránsito de dirigencia y político. Entonces, cuando yo me retiro y voy a mis funciones de síndico, lo que hago es que dejo la organización en manos de Federico Salinas Jiménez. Sí, cómo no. Mi amigo Federico. Ahí Sí. se la dejo y yo me retiro totalmente. No soy aquel que dice yo detrásito muevo los hilos. No, yo no va conmigo. Pero bueno, te decís 3 minutos, fíjate, me metí en un tema. Y hacemos y formamos, el Frente Único se va con el grupo que representa para luchar en la interna por la candidatura a la presidencia municipal. Es una lucha interna en el PRI y nosotros nos vamos con Germán González Quintero. Que eso fue algo inédito, ¿eh? Sí, no había. Y atentar contra el poderío de don Sebastián, que era el máximo líder. A ver, tú te has de acordar porque tú como comuna, cuando nosotros dejamos la comuna, entra don Amado Guzmán contigo. Así es, efectivamente. ¿No? Como síndico. Cuando de Berrueco sale de su último Berrueco periodo. Sale. Sí, entonces, te has de acordar que a nosotros en la interna, aquí en la calle Hidalgo, nos ponen un búnker, nos ponen un tracto, una plataforma. Sí. Una plataforma, no podíamos pasar los delegados más que en un espacio para entrar una persona, y era en el Cine Mina. Sí, hicieron uso y gala de su poder para bloquear. Arriba, en la plataforma, caminando la gente, viéndonos. Ahí surgen indicaciones, si te has de acordar de Alejandro González Hidalgo. ¿Cómo no? Era el candidato de la CNC. Sí, me acuerdo. Y Alejandro declina y se suma a Germán. Ajá. Y Germán había ganado eso, ganó el proceso interno. Entonces nos hicieron lo que quisieron y como quisieron. Y bueno, de una u otra manera, así era. Aquí no se vale rajarse, a chillar en su tierra. Así es. Aquí el institucionalismo del priista se manifiesta de la siguiente manera. Puedes pelear, decirte lo que quieras, pero cuando ya se da la decisión, se respeta. Sí, te tienes que disciplinar. Entonces se quedó José Luis Almanza, nos sumamos a la campaña en la medida de las posibilidades y gana José Luis Almanza, gana y gana bien. Viene posteriormente la otra y nosotros seguimos en ese bloque, que era la alianza de organizaciones. Sí, como no me acuerdo bien. Entonces nosotros seguimos ahí y me acuerdo de un personaje que pudo haber dado más y para mí resultó un excelente amigo, pero una decepción política. Y me refiero a Robinson Uscanga. Sí, ¿no? Robinson Uscanga, de buena imagen socialmente, muy buena imagen. Robinson, de verdad que hay un movimiento que se da que poca gente conoce, pero hubo una intención de juntar a Emilio de la Maza, que todavía vive, y a Robinson Uscanga. Yo estaba detrás de Robinson, también estaba Renato Zagoya, y nos sentamos con Emilio de la Maza y con otro personaje que ya falleció, que fue delegado de Galicia, ¿no? Él estaba y traía a Emilio de la Maza, por decirlo así, Natalio Galicia, en paz descanse, y nos sentamos. La propuesta de nosotros era que el candidato a la presidencia fuera Robinson Uscanga y el candidato a la diputación fuera el propio Emilio de la Maza. Emilio quería ser candidato a presidente. Quería ser alcalde, Emilio. Fuerza, sí. Entonces no podía ser porque, nuestra propuesta es que no podía ser Robinson diputado porque era diputado. Sí. Entonces tenía que hacer un movimiento a la presidencia. Fíjate que en esa coyuntura política hubiera habido una situación que hubiera cambiado la historia, no sé si para bien o para mal de Mina, pero ese tipo de negociaciones nadie la supo. El que se enteró después fue Pablo Pavón. Entonces, obviamente, que imagínate cómo quedamos nosotros cuando estamos generando un movimiento hacia adentro que hubiera dado una respuesta política y no cuajó porque Emilio, la mera verdad, no quiso, ¿no? No quiso. Él quería la candidatura a la alcaldía. Nosotros se habla de que había una muy buena relación de Emilio con el entonces gobernador. ¿Quién era? ¿Fidel?
con Fidel tuvo el contacto, ¿no? Con Patricio Chirinos también tuvo, o sea, y hay que ser claros prácticamente, la situación de la base sustental de respetabilidad le tenía Emilio, pero más su señor padre, ¿no? Ah, como no, don Don Carlos. Carlos era toda una Todo un institución. personaje. Yo lo hubiera querido de candidato a don Carlos, Sí, muy ¿no? similar en estatura política social a don Amado. Sí, don Amado llega tarde. Sí, llega tarde, sí, Si don Amado coincidimos en hubiera eso. llegado más joven y por PRD, hubiera mantenido la hegemonía que Sí, mantuvieron en Cozolacaque y mantuvieron en Jaltipan el PRD. sí, Pero llega tarde. fue un fenómeno ahí, pues muy, muy extraño, lo mismo con Cuatza, con Rotter, Sí, ¿no? con Que Rota. no se mantuvo ese coto de Pero poder. hay que, yo diferencio una cosa, con el respeto que merece don Armando Rotter. Don Amado fue querido y todavía Sí, recordado en la no, zona rural, sí, ¿no? Por algunos, ese puente polémico, ¿no? sí, Que que se decían que se Tinacahuey, caía que y que se caía se caía y y hasta ahí quedó lo ahí está, tienes, ¿no? ¿no? Entonces hay que diferenciar la situación con todo respeto y en la medida correspondiente, ¿no? Pero Sí. don Amado es un hombre que hasta el día de hoy se lo No, se recuerda, le quiere ¿no? muchísimo en la zona rural. Saludos amigos, Moisés Nava Ramírez, toda una institución política, dice nuestro buen amigo Moisés Nava Ramírez. Saludos a quienes en este momento nos están viendo. Surge entonces de ahí José Luis, como síndico en el ayuntamiento, de ahí sigues en el partido, tienes oportunidad de ser representante del gobierno del estado en la zona sur, cargos importantes, de ahí tu amistad con dirigentes de altos vuelos del PRI que te mantienen vigente en el partido, José Luis, y que es muy difícil, mantener esa vigencia de tantos años. Recientemente se te acaba de reconocer, el Sí, partido te dio un reconocimiento en un evento público, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de no quitarte esa playera del PRI, aún después del descalabro y de todo lo que se ha dicho del PRI, ¿no? sí, mira, se da una situación muy importante. A mí me nombra, como te dije antes de iniciar este programa, que a mí me nombra el maestro Martínez, Zúñiga Martínez, delegado del PRI. Y después viene Miguel Ángel y me pide, yo voy a entregar como lo hacemos en el PRI, así era, el protocolo de salatuación. Y me dice, no, no, no te vayas, necesito que me apoyes. Y ya me quedo y ya Miguel Ángel me dice, quiero que el gobernador quiere que ganemos dos municipios que él ha hecho libres, Tatahuicapan y Uspanapa. Ujú. A ti te toca el Uspanapa. Necesito que ganemos el Uspanapa. Tengo a otra gente que es amigo mío, que fue delegado allá. Él va a sacar Tatahuicapan. Tú Entonces eres le como dije, delegado a a Uspanapa. Uspanapa en el distrito fui, Ajá, porque sí. saqué los candidatos también de Hidalgo Titlán. Ahí es otra Sí, historia. sí, sí, Carlos sí. Valladares, Nazaralá, que los dos eran priistas. Bueno, es otra historia. Ujú. Entonces, yo tengo que pedir permiso al ayuntamiento y me voy a vivir a Uspanapa Te un buen fuiste a vivir tiempo a ayer. vivir Era en necesario, Uspanapa, claro, sí, 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 era necesario. para Para dar operar. buenos resultados tienes que depositar todo el tiempo y todo el momento y todas horas, ¿no? Entonces fui a los ¿Quién Panapas, gobernaba Uspanapa? no era Ah, municipio municipio libre, libre, sí es cierto. sí, Carlos Ramos Recién, era el agente municipal, ah, Carlos efectivamente. Ramos, y ahí se da una situación importante, porque yo voy a los Panapa, Campechano, Esteban Campechano, que después fue presidente municipal, era el del Sí. INE, y platico con él y le digo, oye, ¿quién es el que hace más chamba de los programas y todos? Y me dice, Armando Mariano Hipólito. Sale. Entonces, yo me dice, aparte, yo llego a los Panapa y renuevo todos los seccionales de todos los Panapa. Reestructuras el Todo. partido. Hago estructuras que no existían. Ahí no Ujú. existía la CNOP. No había No, no sectores. había, no Ujú. había movimiento de mujeres. Ujú. Ahí yo hago, conformo las mujeres de los Panapa, a donde en el recinto cabía algo que ya tiraron ahora, un tipo de salón social. Entonces cierro la parte de atrás y dejo una puerta a donde van pasando mujeres para designar a la dirigente de mujeres. Ah, bien, bien. Entonces ahí, por ejemplo, yo estaba observando, pero pasaban mujeres
señoras ya grandes, pero también jóvenes de 13 años que le decías tú, oye, pero ¿no estás viendo que está ya con chamaco cargando y está con otro más? O sea, ahí Qué tú no bárbaro. contabas, ¿eh? Sí, no, Ahí no, ahí entraban. la ley A la ver, tenían güerito, ellos. aquí se respeta porque te sacamos encuerado. Así te No, no, decía, era ¿no? brava la gente ahí, Entonces, al sí. lugar que fueres, haz lo que vieres. Sí, claro. Y quedó instituida las mujeres de los Panapa con una del Poblado 10 como dirigente y una del 6 en la segunda posición. Entonces hicimos figuras porque nada más existía el sector que era la El CNC. campesino, lo que Ajá. predominaba en el Pues municipio. reestructuramos Ujú. todos y hice un compromiso. A ver, es Armando Mariano Hipólito, le voy y le digo al presidente del partido, que era Armando Mariano Hipólito, y me dice, no, yo creo que estás equivocado. Miguel Ángel Yunes, ¿eh? Le digo, no señor, aquí están las fotos, aquí todo, con la gente que me reuní, y todos eran con Mariano. Muévete un poquito y sácame el candidato de Hidalgo Titlán, y déjame los Panapa ahí. Ah, bueno, pues nombran 38 delegados Ujú. en el Uspanapa, eso lo sé después, y aparece Carlos Ramos en la contienda Ujú. contra Armando Mariano. Entonces, el único voto para Carlos Ramos de 38 es de Froilán, no que era del programa 10, mi Ujú. amigo en paz descanse, y los demás votos todos fueron para Armando Mariano. Ya el trabajo estaba hecho, nada más se confirmó. Ya, entonces ahí ¿Cómo me dice, operaste ahora ahí, darle, no? darle seguimiento a esa situación, y gana Armando Mariano Hipólito la presidencia municipal de Los Panapa. Bueno, son satisfacciones para ti como operador del PRI, Y tantos candidatos ganadores que surgen por cómo operaste tú los no, yo voy, aquí se distritos. da otra situación de lectura política, voy a Hidalgo Titlán y había dos candidatos importantes, Nazar Alá y Carlos Valladares. Valladares. Ujú. Entonces, los dos eran priistas. Entonces, hago un trabajo en el PRI y concluyo que el candidato debe ser Carlos Valladares. Voy a dar mi reporte y le digo, señor, es Carlos Valladares, va a salir Nazar Alá. Dije, pero con ese perdemos. Es amigo mío, porque tú has de Sí, recordar, Nazaralá había sido dirigente de la sección 10 y 23 de Petroleros. sí, en aquellos años, sí. Entonces le dije, señor, él pierde. Y me dice, lo sé, pero es un favor que le pidió don Eleodoro al propio gobernador. Y tiene que salir Nazaralá. Y hay que hacer todo lo posible porque gane Nazaralá. Los grandes acuerdos que no se saben, ¿no? Que Entonces, la de esos gente de acuerdos ignora. tengo cientos de No, acuerdos, tienes ¿no? un... Entonces, de una u otra manera, ahí se da un ejercicio político de mm, aprendizaje, claro, ¿no? Ahí vas, porque debo de reconocer que había un gran operador en el gobierno, que era Enrique Ampudia Melo en los tiempos de Miguel Ángel Yunes. El real operador era sí, Enrique Ampudia, ¿no? sí, sí, cómo no. Con el que en ese tiempo tuve contacto y operé para él algunas cosas, porque era cuando se daba la información directamente a la Dirección de Gobernación, que sabía y tenía el monitoreo antes que otras dependencias, porque era el filtro Sí, político, yo participé en él. ¿Quién iba a decir que con el tiempo, yo como coordinador, yo como delegado de gobernación, llega Enrique Ampudia a ser mi jefe como subsecretario de gobierno en los tiempos de Duarte? fíjate Me nada lo vuelvo a más. encontrar, ¿no? Todavía tenía mucho peso político No, él. es un hombre, un profesional de pie a pa en la lectura política, la visión política. Lástima que nunca fue nombrado secretario de gobierno, hubiera sido un excelente operador. Pero Claro. bueno, aparte de eso, soy el único en su tipo porque yo, me dicen, llegaste representante de gobierno, sí, pero eso me costó prácticamente, que será 14 años, porque yo empiezo en la propia dependencia como analista, Mm, subdelegado, delegado, coordinador y representante de gobierno del Estado en la zona sur, que es una misma dependencia que pertenecía a la Secretaría de Gobierno. O sea, no hay otro, igual, perdón, el ego, que haya recorrido cada uno de los puestos como yo. No existe ninguna figura. fíjate, José Luis, Soy el no. único que empieza. Igual lo hice en el taxi, ¿no? En el taxi fui chofer, fui Siempre después desde abajo. desde abajo, o sea,
yo no soy el invento de que después ya para maquillarse del extracto abajo empiezan a contar historias que jamás en su vida la han vivido. Sí, sí. No, muy interesante. Nos podríamos pasar mucho tiempo con José Luis platicando de todo su quehacer político. Tiene un gran bagaje en el PRI y ahorita que él platicaba todo esto, creo que independientemente de muchos factores, y creo que José Luis es un autocrítico del mismo PRI, que ya no hay más tiempo, pero lo vamos a volver a invitar a José Luis para charlar. Pero creo que uno de los factores, de los muchos factores que contribuyen a la debacle del PRI, es que no cuidaron los relevos generacionales. Había excelentes ideólogos y operadores en el PRI, el propio Juan Maldonado Pereda, gente de Le otro faltó ser nivel, gobernador ¿no? a Juan Maldonado, Sí, ¿no? Una dama de la política. sí, o gente de mucho peso, de mucho nivel, gente que conocía las entrañas del partido, y esta generación sale y el PRI se olvida de esos relevos, y es donde empieza, pues, creo que a hacer agua al barco, ¿no? Dentro de los muchos factores que influyen para la debacle del PRI en el 18, ¿no? Pues a veces en las economías, hay economías que llegan, o proyectos, lecturas, que llegan al tope y después bajan, ¿no? Sí, El gran éxito, digo, va a consistir en que te reinventes, realimentes de nuevos valores, de nuevas figuras, porque lo cierto es, y yo te digo, a lo mejor y a algunos no les gusta, este aparatito, si este aparatito hubiera salido antes con todas sus redes, mi partido se hubiera ido antes del poder, ¿verdad, José ¿no? Luis? Sí, Porque tú cierto. estás viendo una situación real, 7 años Morena en el gobierno y tiene un desgaste increíble, ¿no? Sí, hay que aceptarlo, Increíble, sí. ¿no? Que el PRI tuvo que pasar más de 70 años para que la ciudadanía dijera hasta aquí. Sí, el Con todo y hartazgo, los sí. programas que se le daban, porque los programas no son hechos ni por el PAN, ni por Morena, ni por ninguno. Los programas vienen desde Carlos Salinas de Gortari como tal, y si no un poquito antes, otros programas para la niñez que se daban Sí, en gobiernos priistas. Pero bueno, la situación aquí es que imagínate tú, tan buenos somos que necesitan otros partidos de nuestras figuras. Si tú ves en el entorno nacional, internacional, vas a notar que el 50% de gobernadores morenistas fueron priistas, sí, ¿no? esto hay que Las aceptarlo. embajadas que tú Sí, tienes representando, hay gobernadores a donde el PRI perdió la gubernatura y ahorita son ya embajadores o representantes diplomáticos. La lectura la puedes dar como tú quieras. ujú, Lo cierto es que si tú buscas en los partidos que se están formando, hay priistas dentro de ellos, ¿no? sí, definitivamente. Figuras importantes. ¿Por qué? Porque el priismo no nace de la casualidad en conserva, sino que había instituciones, había figuras de capacitación y preparación política, donde antes había políticos de gran nivel que decían, yo adopto a Lázaro, Ujú, Ignacio Lázaro Domínguez, lo adopto y lo voy a ayudar a que vaya creciendo como figura. sí, es cierto. Entonces había el Sí, es paradigma cierto. político que te permitía consolidar figuras. Aparte lo ponía cerca con la escuela de cuadros que tenía otro nombre como ¿Cómo se llamaba? capacitación. Había un organismo Sí, de que ahora se preparación, llama escuela de capacitación. cuadros, Sí, ¿no? sí, cierto. Pero ese era un centro de capacitación ideológico, formación Sí, política, muy que bueno, te, ¿eh? sí, que te daba y te daba lectura. A ver, si tú haces un análisis frío, objetivo, te vas a dar cuenta que el 80% de las carreteras, de los puentes, de los hospitales y en algunos más, fueron construidos en los gobiernos Sí, esto priistas, hay que ¿no? aceptarlo, O claro que sí. sea, no puedes hablar de un INS que fue creado en los gobiernos priistas, un Infonavit, la figura que tú quieras. El ISSSTE, todos. Todas las que tú quieras fueron formadas. Bueno, la propia carretera que tú vas agarrando aquí de la autopista de aquí a Jalapa, ¿no? Por decir, y corre más para allá, pero esa que nos llega a nosotros, se hizo en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari y el Sí. gobernador era Dante Delgado. Sí, grandes proyectos, todo lo que tenemos ahora, hay que reconocerlo, surge en estos gobiernos priistas. ¿En qué momento? Lo interesante es en qué momento pierden el rumbo, porque los documentos básicos del partido son una maravilla. Yo los he leído.
son una maravilla donde se prioriza mucho las causas populares, pero se pierden, ¿no? Yo creo que cuenta mucho. Mi partido fue creado para gobernar. Mm, Nace, hay varios nombres, pero significo uno, Plutarco Elías Calles. Plutarco, tú antes ibas a Tabasco y a lo mejor gobernaba Pedro Pérez. ujú, Y en Veracruz, Ignacio López. ujú. Pero Ignacio López y Pedro Pérez no se llevaban. Entonces te querían Exacto. a ti ajusticiar en Villahermosa, te venías a Veracruz y acaba todo. Entonces había muchos gobiernos que se manejaban de manera independiente. Entonces, y en un Plutarco Elías Calles, agarra y unifican todos esos en uno solo, y es cuando da nacimiento a un partido político que no es el PRI, pero es el abuelo, porque después Ujú. viene el hijo y después somos los Sí. nietos nosotros, y toda esa situación le da viabilidad y tránsito a México, ¿no? Ujú. Entonces de ahí yo creo que fuimos perdiendo gobiernos y fue, a ver, ahí te decía, es que nada más había el PRI, no es cierto. Como partido es más viejo el PAN que el PRI, ¿eh? Como Sí, partido. claro, como Por eso en la partido. boleta tú ves primero el PAN y después al PRI, porque Ujú, primero nace en 1936 el PAN. Había esa opción política, ujú. existía el PRI y existían otros partidos. ¿Por qué no se iban a otros partidos? Bueno, porque el partido en el poder, el que más lograba la pelea en el PRI, era lograr la candidatura internamente. Después ya Ujú. ganabas. Así es. No, no había. Entonces yo creo que en el momento en que empezamos a perder poder, los grupos de poder que quieren mantenerse en el poder, la opción que veían no era el PAN, veían a Morena. Sí. Entonces empieza a haber un desgajamiento importante que también tiene que ver con algunas acciones que nosotros hacemos. Antes, tú agarrabas y tenías presidentes municipales en la zona sur y un presidente para ir a una reunión X tenía que hablar con el líder regional Así político, de, es. oiga, debo ir o no aguanta porque es una corriente y te detenías. Sí, así se Ahorita manejaban, ¿eh? pues, que Sí. fue pasando, que después ya no hubo ese control porque acabaste con esas figuras Sí. emblemáticas que eran, si tú quieres, un poder regional, acabaste con los poderes regionales, con los poderes distritales, y entonces hubo una situación muy suelta que ya nadie controlaba a nadie, Así es. Se desmembró ¿no? el Sí, se partido. Sí. desmembró entonces de una u otra manera. Yo creo que es una labor titánica, pero posible. Me regreso otra vez a Minatitlán. Minatitlán en 2017 tuvimos dos regidores, Dos Saúl regidores. Guade y Damara Gómez. Sí, cómo no. 2021, un regidor, Blino. Blino. 2025, dos regidores, que es ahorita. Sí, sí, ahorita, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de una u otra manera, todo va en el tratamiento y el trabajo. Es muy difícil, pero no imposible. O sea, de una u otra manera tenemos que reconocer nuestras debilidades y también tener muy presente nuestras fortalezas. Así O es. sea, la congruencia, la fidelidad, porque un hombre, yo tuve la fortuna, y lo digo con la boca ahora sí abierta y llena, de estar 6 años con Miguel Alemán, 6 años con Fidel Herrera y 6 años con Javier Duarte en gobernación, todos en gobernación. Fíjate. O sea, yo trabajé 18 años en gobernación, siempre cuál fue mi trabajo, el hecho de que hubiera carreteras bloqueadas, palacios tomados, Ujú. protestas. Yo viví en tensión 18 años porque tú no podías darte el lujo de un 24, un 31, un día festivo tomar, porque te podían llamar y decir acaban de bloquear la carretera tal, y vas para allá. A la hora que fuera, ¿eh? No, Ahí no hombre. había hora. Si era la una, dos de la Y mañana. esas historias dan para mucho. Lamentablemente, bueno, el tiempo se nos termina, pero sí, en un próximo programa creo que es importante que nos platique José Luis la función de esos representantes de los gobiernos en las regiones norte, centro y sur, que son auténticos apagafuegos,
que tienen que tener la sensibilidad porque se enfrentan a una muchedumbre, vaya ya encendida, y ahí va, en medio de toda esa gente, no se requieren muchísimos atributos para desempeñar esos cargos. Y José Luis, bueno, 18 años trabajando en ese espacio, tiene muchísimo que contarnos, y creo que como una ilustración y para que también nosotros conozcamos cómo se maneja el gobierno, ¿no? Esas funciones tan importantes que no se notan, pero que además van consolidando a un político, lo vemos con él, que está vigente en el partido porque sacó la tarea en todo ese tiempo, ¿no? Y ya para finalizar, porque ya se nos fue el tiempo, ¿cómo ves? ¿Pasa la reforma o no pasa, José Luis? Así de manera breve. Es que tú mencionaste y muy cronológicamente y aparte lo dijiste puntualmente, sí es cierto que pasó en comisiones, diste el número, pasó en comisiones pero sin el voto del Verde ni el PT, ¿no? Independientemente de los demás, PRI, Movimiento Ciudadano y PAN que votaron en contra. Entonces, si ese esquema, si esa situación se refleja en el Pleno, difícilmente pasará la reforma. Sí, porque son si dos. mantiene la postura el Verde y el PT, que no se lo dieron en comisiones. No se lo dieron en comisiones. Entonces, 253 votos necesita 334. Sí, Pues, es las son dos muchos. terceras partes. Entonces le faltan más de 80 y tantos votos. Acuérdate que la ley dice las 2/3 de los individuos presentes. O sea, Sí. no nos vayamos con que tienen que estar los 500. Si están los 500 serán los 334. Pero si no llegan los 500, es con los presentes, ¿eh? Si Son llegan las 2/3 350, partes. Si llegan con esos. eran ahí el quórum, entonces será, así es como se da lectura según la ley. Hay que ponerle mucha atención en esa situación, ¿no? Puedo estar bien o mal, pero lo que sí te digo es que yo veo muy difícil. A ver, ¿por qué veo difícil? Se van a reformar 11 artículos de la Constitución. 11 Esos artículos, son. sí. Entonces, no que no nada más incluye, o sea, hay descontento, ¿por qué? Porque hay una situación tan molesta como es perder la autonomía del INE, ¿no? Que es lo que más se ha tocado. Sí. Las puertas quieren prácticamente regresar a los tiempos de Manuel Bartlett, cuando él era el gobierno era el que operaba las elecciones. Y también otra cosa que hay que significar mucho, irrisoria. Todas antes las iniciativas de reforma la generaban la oposición, las Sí. generaban los partidos de oposición. Ahora la reforma la está generando el propio gobierno. Sí. No hay ningún remitente de encuestas o algo que hayan dicho el pueblo me lo pidió, no, lo está generando el propio gobierno. Entonces es algo significativo que también se ve como un control permanente, quieren llegarle a ver si pueden con este control demorar los 70 años del PRI, ¿no? Porque Sí. bueno, pero yo lo veo muy difícil que pase la reforma, ¿no? Sí. La veo difícil. Sí, es necesario, es necesaria la reforma. Es necesaria una Sí. reforma, pero una reforma de verdad más ciudadanizada, no una reforma como un control de gobierno total. Ya tienen el órgano judicial, es de ellos, con una elección insólita, ¿no? Ya tienen el poder legislativo ahorita, ¿no? Entonces, ejecutivo, legislativo y judicial, los órganos, lo que quieren ya con esta reforma es tener ya más seguro el control político de todas las instituciones que le permitan permanecer más tiempo Claro. en el gobierno. Sí coincidimos que las elecciones son carísimas, nos cuesta mucho dinero. Creo que es el país donde más se gasta, más se dilapida el dinero en las elecciones. Los partidos están sobrados en recursos, mucho dinero para los partidos. Otro punto también muy importante, diputados que nos deberían de estar representando y que no nos representan, porque los acuerdos los toman allá, pero no vienen a consultarnos a los distritos para escuchar como debería de ser. Entonces hay muchos diputados, nos sale muy cara la Cámara, tanto yo estoy hablando a nivel estatal como a nivel federal, y creo que en ese sentido hay que darle una sacudida al árbol, ¿no? Pero en otros puntos estoy de acuerdo, Sí, no, lo que pasa no que, es a ver, conveniente. Eso del caro es discutible porque más le metes al Tren Maya,
de lo que el presupuesto que le estás peleando para los partidos. O sea, es una situación un poco debatible, porque también una democracia barata, pues también que te da, aquí tenemos una representante que fue diputada local y diputada federal, tú dime, ¿cuándo ha venido aquí a Minatitlán a hablar de la reforma, no? No, deja mucho que desear. Entonces te digo, a ver, entonces, caray, a rato no la vayas a ver otra vez de candidata, ¿no? Bueno, puede darse, puede darse, el descaro es tanto que puede darse. Sí, lamentablemente. Tanto el que acepta el cargo es corrupto, no porque robe, sino porque también la corrupción está expresada a través de una representación que no tienes, ni el conocimiento. Y que me vas a imponer, esto es corrupción. Entonces, o sea, de una u otra manera, te repito, a ver, hay que medir muy bien que queremos una democracia barata que tiene un costo muy caro, entonces tiene que ser el término medio, ¿no? Claro. Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Es correcto. Porque de una u otra manera, repito, una democracia barata es muy peligrosa. Entonces ese es el argumento mayor. A ver, los plurinominales, ¿sabes tú que 37 diputados de Morena fueron plurinominales cuando no tenía de mayoría? Sí, cierto. Sí. Eso es cierto. Entonces, no, eso no lo podemos permitir. También otra cosa, uno de los primeros plurinominales fue el presidente ahora de ese organismo de la reforma, que es Pablo Gómez. Pablo Gómez fue plurinominal. Entonces, carajo, hombre. A ver, ¿por qué nacen los plurinominales? Los plurinominales, su real esencia fue para la representación de las minorías, porque antes el PRI tenía todo el control en el Congreso. Sí. Se abre la LOPE, ¿no? Cuyo ideólogo es Jesús Reyes Heroles. Se mete esa situación de los diputados plurinominales para dar esa voz en el Congreso a las minorías, que así fue su esencia, y después se vuelve, cambia su esencia y se vuelve en la colocación de las figuras políticas, que son los que entran en las plurinominales. Entonces digo, a ver también la propuesta cómo está. Sí. De verdad que no es tal así como se maneja. El problema también que tenemos es que no ha habido unos grandes foros de participación. Es lo que te digo, reforma. Hay que bajar a consultar al pueblo. ¿No? O sea, que venga el diputado que la ha de conocer, claro, ¿no? Porque pero no. El diputado, ¿quién vota por el diputado? La población. La población, de tu distrito. ¿A quién le debes la obediencia y darle cuentas de tus papeles? A esa población. A los votantes de tu distrito. Entonces, eres diputado de un partido y sigues siendo diputado o senador de un partido. Se te olvida que la población te llevó y la población puede no votar por ti. Entonces, por ti tienes que irle a rendir cuentas a la población. Decirle, a ver, esta es la reforma electoral y ¿qué opinan? O esta es la reforma y ¿qué opinan? Y a lo mejor te lleves un sentir de la población que está apoyando. Así es. O a lo mejor te lleves a lo contrario y ve a la Cámara y defiende esa posición que te dio el pueblo votante que te eligió. Claro. Pero como no hay ese ejercicio político, porque no hay formación política. No hay formación entonces, política. Si no la hay, ¿cómo vas a tener identidad? A ver, Morena, que es un movimiento, vaya, pero no hay identidad porque no creciste ni meramente en la izquierda. Yo te puedo hablar de Cirilo Cacho. Sería más congruente que Cirilo Cacho estuviera en Morena que Vamos México. Es correcto. Y tendría legítimo derecho, porque los movimientos se van generando en 1988 cuando una gran corriente de priistas encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, se desprende del PRI y empiezan a formar lo que da cuerpo al PRD. Al PRD. Sí que es la institución política más representativa de la izquierda en ese tiempo. Después el PRD también tiene problemas que le está pasando a Morena con las tribus. Sí, igual. Porque las tribus se mueven del PRD, se van con López Obrador, no con Morena, Con López Obrador, sí. Porque mucha gente te lo dice, yo soy López Obradorista, no soy morenista. Sí, la mayoría de la gente se va ese movimiento y después se desprende López Obrador, que conforma Morena en 2014 y se conforma como movimiento en 2015, y bueno, ahí nace, cuando se mete a la contienda política, obtiene 37 diputados Morena plurinominales. Sí. Entonces no hay congruencia, carajo. Vamos, más que consolidar un sistema democrático mexicano, estamos viendo la pretensión de un partido en el gobierno por consolidar el poder y la hegemonía y no soltarlo. Pero bueno. Interesante el tema, da para mucho más. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado,
te agradezco muchísimo. José Luis Utrera Alcázar, hermano, te agradezco Un mucho gusto. y sé que no va a ser la primera vez, vamos a seguir platicando de estos temas tan interesantes y como una aportación a la sociedad. Es importante escuchar todas las voces que conforman precisamente el escenario político, por eso invitamos a José Luis, un político del PRI respetable que trae un bagaje, como ya lo escuchamos, interesante y además que lo legitima como una voz autorizada para hablar de estos temas tan interesantes. Así que pues te avisaré con tiempo, abres tu agenda y por acá nos vemos, Sí, José yo Luis. agradezco, con el permiso tuyo, agradezco a todo el público que nos escuchó y se tomó un tiempo de su trabajo, en su hogar, en su momento, para escucharnos. Y que nos van a De ver luego, ¿no? verdad, Porque queda primero arriba. Dios, muchas gracias, de verdad, y que Dios los bendiga. Muchas gracias por sus palabras a todos los que se tomaron el tiempo de llamarnos. Aquí Leo, que está mi hija de mi corazón, mi princesa, también está mi esposa, que hoy es regidora en el ayuntamiento, Sí, ¿no? En la regiduría 12, pero una mujer de mucha experiencia, mucho conocimiento, de verdad. Ella fue tesorera en Cozalacaque, tesorera en sí. Minatitlán, directora de ingresos, tuvo Trae 7 formación, años el ramo 33, o tiene mucha sea, mucha experiencia, trae experiencia. formación. Esperamos que esa experiencia y ese conocimiento se refleje en la actitud que tiene ahora como edil, ¿no? No, yo creo la verdad que les debemos de dar el voto de confianza a todos, porque una vez que llegan ahí ya se olvidan del partido. Todos tenemos que pensar en un Minatitlán mejor y tenemos que darles el voto de confianza a todos los ediles. Vengan de la afiliación partidista que vengan, tenemos que darles ese voto de confianza en bien de Minatitlán. Pero Minatitlán ¿hasta necesita mucho, cuándo ¿no? hay un término de medición? ¿Hasta cuándo le damos el voto de confianza? Ujú, Porque de una u otra manera yo te quiero, digo, es otro tema. Mira, no ujú. acabaríamos, Sí, pero claro. bueno, la mera verdad, yo cuestiono algunas cosas actuales, ¿no? Y ya en su momento habrá el tiempo. Yo Claro. respaldo mi cuestionamiento con los datos. O sea, decía Javier Milei, los datos te matan. Sí, definitivamente. Aunque dicen yo tengo otros datos, ¿no? Pero esa es otra historia. Gracias, amigos, a nombre de Doris Torres Martínez en la producción del programa. A nombre de todo el equipo de Cubo Multimedios, les agradecemos el favor de su muy fina atención. Los esperamos el próximo viernes a las 10:30 aquí en Refritos y Café. Que la pasen muy bien, sean felices. Dios les bendiga.